Listo, mis hermanos, vamos a empezar en esta clase y vamos a concluir en esta clase, en esta hora, nuestro curso sobre la hermenéutica. Entonces, quiero en esta clase recordar un poco todo lo que hemos visto a lo largo de este curso. De hecho, 2 cursos sobre la hermenéutica. Y seguramente hemos corrido una larga carrera en nuestro estudio de la hermenéutica. Hemos visto más de 50 horas de clase sobre este asunto tan importante. Hemos hecho un estudio profundo y extenso sobre la historia de la hermenéutica. Hemos considerado la naturaleza de la Biblia y cómo la actividad de Dios Trino afecta cómo nos acercamos a las Escrituras. Hemos destacado varios de los principios clave que fluyen de esa naturaleza trinitaria. Y sobre esto hemos tratado de establecer una metodología de interpretación de la Biblia que sea consistente con esas presuposiciones y principios. Y finalmente consideramos en las últimas clases cómo la hermenéutica produce fruto y cómo tiene ese producto en los lectores y la comunidad de la fe, cambiando mentes, transformando vidas, encendiendo corazones y también incluso llevando al predicador a tener algo que predicar a la iglesia. Y ahora, para cerrar ese estudio, quiero resumir nuestro método hermenéutico y dar un último llamado a poner por práctica lo que hemos aprendido. Entonces, en primer lugar, vamos a resumir brevemente lo que hemos visto. En esta clase final, quiero presentar un resumen de nuestro método hermenéutico en una manera más sencilla y accesible. Hemos considerado todos los principios hermenéuticos esenciales y también hemos mirado en gran detalle a los varios niveles del contexto de un pasaje. Pero puede ser fácil perder el bosque por los árboles. Es decir, vernos abrumados por tantas cosas que hay que hacer. Por lo tanto, quiero resumir nuestra definición y el método hermenéutico en una manera consistente con nuestras presuposiciones y principios. En primer lugar, podemos volver al primer día de clase, hace 1000 años, y recordar nuestra definición de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el método para entender, disfrutar y aplicar la Biblia como la palabra de Dios, centrada en Cristo e inspirada por el Espíritu, meditando en su forma literaria, contexto histórico, desarrollo de su historia central y relación con todo el canon, con el fin de conocer más al Dios Trino, vivir para Él y confiar en Él con todo nuestro corazón, mente y vida. Es la definición que dimos el primer día. Esencialmente, la hermenéutica busca entender, disfrutar y aplicar la palabra del Señor. Pero se acerca a la Biblia con una perspectiva particular y específicamente a la Biblia como un libro trinitario, de la palabra del Padre, centrada en el Hijo, inspirada por el Espíritu. Y hacemos eso a través de la meditación en su literatura, en su forma literaria, el contexto inmediato y literario, su contexto histórico, su desarrollo bíblico-teológico y su contexto canónico. Y vimos cómo eso produce el fruto de una relación íntima de conocimiento de Dios Trino, una vida para su gloria y una confianza de corazón en Él. Cuando nos acercamos a las Escrituras, es esencial que nos acerquemos con la perspectiva correcta, como nuestra definición señala. Esa perspectiva viene de la palabra de Dios misma y no es algo que averiguamos en alguna otra parte y de ahí metemos en la Biblia y imponemos en la Biblia. Es algo que la Biblia misma nos enseña y nos guía a ver la Biblia como la obra del Dios Trino. El Dios Trino siempre realiza todas sus obras en la gloriosa intimidad de la unidad y diversidad del Padre, Hijo y Espíritu. Si hablamos de la creación, la salvación o la producción de la Biblia, vemos la actividad de Padre, Hijo y Espíritu. Esta obra trinitaria refleja la unidad y diversidad de Dios mismo. En esta obra vemos al Padre como la fuente primaria y el autor de la Biblia. Es su autoridad, su poder, su fidedignidad y su plan glorioso de salvar a un pueblo y dárselo a su Hijo que subyace en todas las Escrituras. El Padre nos ha dado una regla segura e infalible para nuestra fe y vida. Y debemos someternos a ella en todos los asuntos de fe y vida, y también de hermenéutica.
Debido a esta autoridad divina, la Biblia misma es nuestra regla suprema para nuestra interpretación de la Biblia. Por eso siempre debemos comparar las Escrituras con las Escrituras, interpretar con un corazón humilde y sumiso que busca escuchar y aprender y no imponer ni torcer. Además, es el Padre quien por su providencia guía toda la historia para asegurar el cumplimiento de su plan eterno de redención. El Padre guía la formación del idioma, de culturas, de momentos históricos y el trasfondo de autores individuales para que sean todos los instrumentos y momentos precisos para la comunicación de su palabra. Entonces, eso es parte de nuestra manera de acercarnos a la Biblia. Y podemos ver cómo eso provee la raíz para muchos principios y parte de nuestra metodología que son importantes. Como vemos aquí la analogía de las Escrituras, ¿cierto? La analogía de la fe. Vemos esa consistencia de la Biblia, la importancia de un corazón humilde, sumiso, que quiere obedecer, esa lectura obediente que hablamos en los primeros días de este segundo curso de hermenéutica. También vemos en esto la base para el contexto histórico, porque Dios no es solamente el autor de la Biblia, sino es también el autor de toda la historia, todo el mundo. En esta obra también vemos al Hijo como el centro y fin de toda la Biblia. Esa palabra que en su totalidad viene del Padre, viene a nosotros a través del Hijo y para guiarnos hacia el Hijo. El Hijo es el gran verbo de Dios, tanto en el sentido ontológico eterno, como también en la producción de la Biblia misma. Él es el gran contenido de lo que se habla en el Antiguo y Nuevo Testamento. La historia de la Biblia es unida alrededor de la revelación de la necesidad y la naturaleza de la obra del Hijo. La necesidad de esa obra y cómo será esa obra. Y todo en la Biblia se dirige hacia el fin glorioso de la luz suprema que viene en la persona de Cristo y en su Evangelio. Por esa razón hemos visto que toda la Biblia cuenta una historia unida. Aunque es tan diversa como la obra del Hijo mismo es y como la obra del Hijo es, y la realidad humana es también unida porque encontramos en la única persona de la gloria multifacética de la sabiduría divina y la respuesta perfecta al ámbito completo de los problemas humanos. Entonces, la Biblia es unida porque Cristo es el único remedio, pero es también diversa porque el problema es multifacético. El problema es complejo y lo que Él hace para suplir esa necesidad es también muy glorioso, pesado y amplio. La gloria de Dios en Cristo es el gran escopo y enfoque de toda la Biblia. Y todo debe interpretarse como con referencia a Cristo y a la luz de Él. Por esa razón, toda la Biblia no solo busca la información de nuestras mentes, sino de llevarnos a la persona de Cristo para buscar en Él la vida conforme a las promesas dadas en la palabra de Juan 5:39. En esta obra también vemos al Espíritu como el gran inspirador de la Biblia. El Espíritu es el poder del Padre, el Espíritu de Cristo, para asegurar que la palabra autoritativa y el mensaje unido de Cristo sean comunicados infaliblemente, aún a través de instrumentos humanos falibles. El Espíritu escogió, preparó, ungió, supervisó y habló a través de las palabras de los hombres en sus varios contextos personales, estilos literarios diversos, tiempos distintos e idiomas distintos, para asegurar que sea la palabra del Señor. El Espíritu Santo asegura que la Biblia esté completamente consistente, sin contradicción, que todo forme parte de ese progreso orgánico que crece alrededor de Cristo y hacia Cristo. Pero el Espíritu también es clave para el intérprete, no solamente en la producción, sino en el deber hermenéutico, también el Espíritu es clave. Porque hablamos en el primer día de este curso, debemos acercarnos con una dependencia del Espíritu, ¿cierto? Una lectura espiritual, con la obra de regeneración y la obra de iluminación. Porque es Él quien abre los ojos, es Él quien ilumina. Entonces, Él sigue siendo necesario, aún después de su producción y el cierre del canon, porque es Él quien ilumina, regenera, santifica, aplica la palabra del Señor. Debido a esa obra trinitaria, cada texto de las Escrituras debe ser interpretado en 5 niveles de contexto. El contexto inmediato, el contexto literario, el contexto histórico redentivo y el contexto canónico.
Esta profundidad de la Biblia, que es el producto de la obra intencional de Dios Trino en cooperación con sus autores humanos escogidos, hace que el intérprete bíblico siempre esté meditando en la Biblia. Debe llenar su mente y su corazón con la palabra del Señor. Debe pensar profundamente, hacerle muchas preguntas y considerar analíticamente las implicaciones de cada texto y las conexiones que tiene con los otros pasajes de la Biblia. A través de la meditación, la Biblia se convierte en la compañera constante, la amiga de todo cristiano, para guiarlo en sus decisiones, consolarlo en sus aflicciones, protegerlo de los enemigos y los pecados, e instruirlo en el camino de la justicia. Cuando nos acercamos al contexto inmediato, venimos con la convicción de que cada palabra viene de parte del Espíritu Santo en la inspiración, y por eso es clave que lo entendamos para entender lo que quiere comunicar el autor. Por esa razón debemos prestar atención a las palabras, las frases, las estructuras gramaticales y el flujo del argumento del discurso entero. Además, la Biblia muchas veces se comunica a través de figuras, metáforas, símiles, y por eso es importante hacer preguntas, hacer un análisis de las figuras de un pasaje, para entender bien lo que está comunicando. Este estudio nos presenta una perspectiva útil que fluye de la obra trinitaria. Hablamos de la perspectiva de la unidad, diversidad e interrelación. Unidad, diversidad e interrelación. Como Dios es unidad, una sola esencia, diversidad, tres personas distintas, pero también una unidad personal entre las tres, que hay una armonía e interrelación. Cada palabra, frase y discurso forma unidad, tiene diversidad, pero se interrelaciona entre sí para comunicar un mensaje unido. Cada palabra comunica cierto paquete de verdad, pero también tiene gran diversidad. Cada palabra puede significar una variedad de cosas, tiene un rango amplio de significado. Pero el intérprete busca cada palabra en su contexto, cómo se junta y se estructura con otras frases para formar una comunicación unida y resumida. Aquí el intérprete debe hacer estudios de palabra para poder discernir mejor cómo un autor usa cierta palabra. Debe hacer diagramas sintácticos para asegurar una buena comprensión de la estructura del texto y cómo las palabras se interactúan, se relacionan entre sí. Además, debe hacer análisis de las varias figuras del texto para ver cómo el autor usa palabras para pintar cuadros y así invitar al lector a un entendimiento más profundo y también una experiencia emocional provocada por la verdad del texto. Además, debe hacer un análisis del argumento de todo el texto para ver cómo el autor no solamente dice algo, sino también trata de lograr algo en lo que está diciendo. Quizás busca convencer, persuadir, llamar a la acción o a la fe y una variedad de otras respuestas. Esa es una parte clave de una comprensión adecuada de un texto en su contexto. En cuanto al contexto literario, buscamos estudiar cada texto a la luz de su naturaleza literaria. La Biblia es una comunicación divina a los hombres, y por esa razón viene en forma humana, con estilos y géneros humanos, porque Dios está hablando a los hombres. Eso es parte de la obra inspiradora del Espíritu Santo, y es la providencia del Señor que guía la producción de esas formas de textos. Siendo literatura, la Biblia es arte que comunica diseño e intención. Usa una variedad de técnicas literarias para dar simetría, contraste, coherencia, progreso orgánico y también embellecimiento al texto. Esa naturaleza forma el estilo artístico con el cual el autor relata sus historias, anuncia sus profecías y organiza su libro de cualquier género. Y también es algo que ayuda al lector a ser impactado más allá de su propia mente y también estimulado en su corazón al amor, la gratitud, la fe, el entristecimiento por el pecado y muchas otras respuestas. El intérprete debe prestar atención a ese arte y su diseño. Y pasamos varias clases hablando de eso. Además, aquí vemos que cada libro, aunque con gran diversidad, normalmente se comunica en un género específico, normal. Ese género debe interpretarse correctamente, conforme a las prácticas bíblicas que podemos discernir de comparar varios textos de la Biblia.
Y finalmente, el contexto literario nos lleva a considerar que todo párrafo y discurso forma parte de un libro entero. Quizás no solamente una sección, un párrafo, una idea, sino es parte de un tema general de un libro, una estructura del libro entero. Entonces hablamos de leer y releer el libro para tratar de discernir ese panorama. ¿Cuál es la idea general del libro? ¿De qué trata ese libro en una manera general? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué está buscando hacer? ¿Cuál es su ocasión? Es importante que el intérprete, al estudiar un texto específico, medite en el resto del libro también. Como esa imagen como en Miqueas, esa imagen de pastor aparece en todas las secciones de salvación. Es algo que forma uno de los temas del libro. Entonces, haciendo esa pregunta, notando esas conexiones entre las varias partes del libro. Cómo las ideas aquí construyen sobre lo que ya se ha dicho y cómo provee la base para lo que va a decir luego. Tratando de hacer esas preguntas en cuanto al libro específico. De ahí, en cuanto al contexto histórico, buscamos en el texto de las Escrituras principalmente la luz que se nos da sobre el trasfondo histórico, cultural y social del texto. Hacemos preguntas sobre el autor, los lectores, el trasfondo, el tiempo y situación en que vivían y quizás algunos de los detalles culturales que se suponen en el texto. Hablamos de esas preguntas. ¿Quién? ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué se asume en todo esto? ¿Qué se supone entre lector y autor? Que no nos explica, pero quizás es algo importante tomar en cuenta. Dios es soberano sobre la historia y ha escogido exactamente cuándo hablar a su pueblo. Y prestar atención a esos momentos ayuda al lector a apreciar mejor el mensaje del autor. La Biblia misma provee la fuente más amplia y fiel de acceso a este contexto histórico. Y uno no necesariamente tiene que ser un experto en esa literatura secundaria fuera de la Biblia para entender la Biblia, porque la Biblia misma nos da mucha luz sobre eso. A veces en el texto mismo, o a veces por comparar con otros libros de la Biblia. En cuanto al contexto histórico redentivo, consideramos cómo la Biblia entera refleja la unidad y diversidad. Cada libro tiene unidad y diversidad, cada frase tiene unidad y diversidad, pero la Biblia también tiene unidad, diversidad y interrelación. Como cada libro individual tiene una variedad de temas que se atan y entretejan en un mensaje unido, también la Biblia representa una integración temática compleja. La Biblia relata una historia que empieza en Génesis y sigue a lo largo del canon. Por esa razón debemos notar los varios temas de la Biblia. No solamente los temas del libro específico, pero también esos temas forman parte de los temas de la Biblia entera. Trazar las promesas fundamentales y cómo estas cosas ayudan a unir todos los textos alrededor de Cristo y su obra de redención. Cada texto depende de esa historia y contribuye a ella. Eso se logra a través de conectarse con los varios temas de la Biblia, a través de otras cosas como la intertextualidad y el estudio de cómo un autor quizás puede estar creciendo o dependiendo de un texto anterior. Quizás como usa cierta imagen, cierta palabra o frase que se conecta con otra historia para decir su mensaje. Por lo tanto, el intérprete debe prestar atención a dónde se encuentra el texto en esa historia, de qué depende en esa historia y cómo contribuye a esa historia. ¿Dónde se encuentra? ¿De qué parte de esa historia edifica? ¿Sobre qué partes edifica? ¿Y cómo contribuye? Finalmente, consideramos el contexto canónico de un pasaje, en el cual disfrutamos de que no solamente los textos individuales esperaban más luz y mayores obras divinas en el futuro, sino que ahora han llegado. Y nosotros tenemos esa redención final en Cristo y la luz suprema de Él y el ministerio apostólico. Como cada texto construye sobre los anteriores, cada texto también es usado como el fundamento de la revelación que Dios da posteriormente. Por esa razón, un texto resplandece aún más cuando se considera la luz anterior, como en el paso anterior, pero también es iluminado por la luz posterior a ese texto. Lo que viene después, Cristo, otros profetas, los apóstoles.
Por lo tanto, el intérprete debe considerar cómo el texto cabe en la estructura del canon. ¿Dónde estamos? No solamente en el libro, pero ¿dónde está ese libro en el canon? ¿Dónde eso cae en el progreso orgánico hacia Cristo? En esa escalera o ese carril de tren hacia Cristo. Como la obra y cómo se conecta con la obra suprema y final de Cristo y cómo esa obra ilumina y nos ayuda a entender esto. Y también cómo provee un testimonio consistente con el resto del canon, que nunca se va a contradecir con otra parte. Ahí hablamos de las analogías de la fe y las escrituras. Por esa razón, al meditar en un texto específico, debemos al mismo tiempo meditar en el resto de la Biblia y tener toda la Biblia presente en nuestras mentes para poder discernir sus varios puntos de conexión, su mensaje unido y su gloria cristológica. Pero eso es parte de la vida en la palabra. Eso no se logra al principio, el primer día de leer la Biblia, sino es algo que viene con práctica y vamos mejorando cada vez más. Al estudiar un texto de la Biblia, recordamos que nuestra meta es entender, disfrutar y aplicar. Es decir, el estudio de un pasaje no es simplemente aprender, llenar nuestras mentes con un nuevo dato bíblico, sino de tener una mente transformada, iluminada por la sabiduría divina. No estamos buscando simplemente ganar una competencia de trivia bíblica, de quién puede citar más versículos bíblicos, quién puede conocer más datos bíblicos de cuántos caballos tenía Salomón y todo demás. No es el punto, ¿cierto? Espero que no sea el punto. Está bien conocer esas cosas, está bien memorizar la Biblia, no estoy rechazando eso, pero eso no es la única meta. La meta es que en su palabra, que le conozcamos, que crezcamos en nuestra comunión con Dios, que seamos conformados a la imagen de Cristo, que seamos guiados por el Espíritu Santo y consolados por Él. Debe afectar nuestras mentes, pero también debe estimular nuestros corazones con amor. Hablamos de esa analogía del amor, que debe siempre producir en nosotros amor por Dios y amor por el prójimo. El gran mandamiento de la Biblia es amor a Dios y amor al prójimo. Y no estamos estudiando bien si la Biblia misma no nos guía a cumplir su primer y más importante mandamiento. Debemos encontrar deleite y bienaventuranza en la palabra del Señor. Debemos buscar consuelo en medio de aflicciones, esperanza ante el fin en la palabra del Señor. Y debemos acercarnos al texto con nuestras vidas en la mano para que Dios nos transforme a reflejar la imagen de Cristo que vemos desplegada en sus páginas. La meta de la Biblia no es una interacción con información, sino un encuentro con Dios mismo. Y al conocer a Dios debe estimularnos a adorarle, temerle, someternos a Él, esperar en Él y obedecerlo en todo. Y finalmente, ese encuentro personal con Dios debe motivarnos a querer ser de bendición para nuestros hermanos. Debemos querer compartir y predicar a los creyentes, estimularlos al mismo amor, llamarlos a la misma vida de santidad y temor a Dios, y también consolarlos en sus aflicciones con ese consuelo con el cual Dios nos ha consolado a nosotros. La interpretación de la Biblia no es acto de la mente, sino de todo el ser, y no solo del cristiano individual, sino de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, hemos visto en esta clase las 5 P's, el pasado, las presuposiciones, los principios, la práctica y el producto. Y aquí hemos visto mente, ¿sí? Corazón y vida. Mente, corazón y vida. Y aquí hemos visto los 5 niveles del contexto. Entonces, hemos visto mucho. Hemos visto mucho. Y sin duda, la carrera ha sido larga.
Y hemos pasado el equivalente de más de 2 días enteros estudiando en clase este asunto. Cuando uno lo dice de esa manera, no suena como tanto, ¿cierto? Pero 2 días enteros estudiando la hermenéutica. Y solo hemos iniciado. Porque ahora la meta es ir adelante, es poner por práctica, es ir estimulándonos, puliéndonos, afilando las herramientas y poniéndolas por práctica. Ahora es el tiempo para que se encienda la mecha y arranquemos esta vida de meditación en la ley del Señor. Ahora es tiempo para estudiar la Biblia con seriedad y con profundidad. Ya han pasado el tiempo de reflexiones superficiales, interpretaciones que reflejen más nuestras propias ideas o quizás ideas tradicionales que tomamos por sentado y no un análisis profundo del texto. Es tiempo ahora de mostrarnos obreros aprobados que manejan con precisión la palabra del Señor. Hemos considerado muchos fenómenos bíblicos y muchos textos en este estudio, pero hay mucho más que estudiar, muchos textos más que meditar, digerir y aplicar a nuestras vidas. Dios nos ha dado su palabra, mucha más luz, en su palabra, mucha más luz que la que ahora percibimos. Busquemos andar y vivir a la luz de esa lámpara divina. Un llamado aquí a someternos fe y vida a la regla de las Escrituras sería muy apropiado. Pero creo que a la luz de lo que hemos visto, este punto es obvio. Pero espero que esta clase nos haya equipado tanto con la convicción de ser fieles a la sola Escritura, como con las herramientas necesarias para abrazar la toda Escritura. Entonces estoy haciendo una diferencia entre dos cosas. Sola Escritura y toda Escritura. Entonces sería una cosa para mí aquí decir, ok, hemos visto la importancia de la Biblia, la necesidad de interpretar la Biblia, entonces sometámonos a la sola Escritura, fe y vida regidas completamente por la palabra del Señor. Y eso es cierto, ¿sí? Pero ya hemos hablado de eso, eso es obvio. Pero ahora la meta es tomar esa convicción de sola Escritura, pero ahora buscar ser fieles a la toda Escritura, es decir, la Biblia entera. Quizás nuestra teología ahora, nuestra vida ahora, quizás solo tiene una teología parcial. Quizás solo tiene una parte de la palabra del Señor. Quizás no toma en cuenta todo lo que Dios ha dicho. Pero busquemos conocer más y más su palabra. Para que nuestra teología abarque todo lo que Dios ha dicho. Que nuestra vida se someta a todo lo que Dios ha dicho. Y no solo nuestros pasajes favoritos, donde nos sentimos más cómodos. Es fácil pensarnos buenos intérpretes de la Biblia cuando solo leemos Romanos o Mateo. Pero Dios nos ha dado una Biblia muy amplia, ¿cierto? Muy grande. Entonces, el método que hemos presentado aquí busca darnos los recursos para que podamos hacer toda la Biblia, hacerla nuestra. Queremos abrazar todo lo que Dios ha dicho, vivir conforme a todo lo que Dios ha dicho. Toda la Biblia nos revela la naturaleza multifacética de nuestro deber delante de Él y la gloria multifacética de nuestro llamado como sus hijos. Por lo tanto, busquemos vidas enriquecidas con la plenitud y profundidad de la Biblia entera. No seamos parciales en nuestro amor por las Escrituras, sino aferrémonos de toda palabra divina. Exprimamos toda palabra divina por todo el jugo que nos puede dar. Toda revelación, toda profecía, toda historia, toda genealogía es nuestra. Es útil para nuestra enseñanza y guía en santidad. Interpretando correctamente, cada texto bíblico nos revela a Dios y nos acerca a Él en fe y amor. Debemos escuchar con cuidado las palabras de Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo aquí dice toda la escritura, ¿cierto? Toda escritura. Ese lenguaje no se limita a sus libros favoritos o nuestros libros favoritos, sino abarca toda la revelación divina desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es nuestro y todo es para nuestro bien. Toda la Biblia es la palabra para los cristianos de nuevo pacto, para guiarlo, instruirlo, consolarlo y prepararlo para una vida de buenas obras antes del fin.
Por lo tanto, usando este método que hemos aprendido, estudiemos toda la Biblia, leamos toda la palabra del Señor. Debemos dedicarnos a meditar en toda la Biblia. Debemos salir de nuestra comodidad en el Nuevo Testamento. Estudiar también textos de los profetas y los escritos y otros pasajes. Pasajes que quizás muchos o incluso nosotros mismos hemos descuidado en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Debemos meditar en toda la Biblia, encontrar nuestro deleite en esas joyas de la revelación divina que a veces se pasan por alto. Debemos predicar toda la Biblia, aunque quizás no vamos a alcanzar a predicar todo pasaje de la Biblia. Quizás con un ministerio de 40 años uno podría hacerlo. Pero busquemos con fidelidad por lo menos ser equilibrados. Buscar una predicación diversa. No solo prediquemos los libros que todos prediquen, pero prediquemos lo que Dios nos ha dicho. Prediquemos toda su palabra y no nos avergoncemos de ciertas partes de la palabra del Señor. Sino busquemos implementar lo que hemos aprendido a toda la palabra del Señor, sabiendo que toda escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. Aunque puede ser difícil en un ministerio predicar todos los textos de la Biblia, por lo menos debemos tomar en cuenta toda la luz de la Biblia y no rechazar ningún libro de la Biblia que Dios nos ha dado. Debemos también guiar a la iglesia a poder leer y disfrutar de la Biblia que Dios les ha dado. Debemos creer toda la Biblia. Toda la Biblia es nuestra regla de fe. Aunque hay pasajes más claros y quizás más cargados que como rieguen teología y rieguen doctrina, y otros queremos que exprimir un poco más. Pero toda la Biblia es la revelación divina con autoridad sobre nuestra manera de pensar. Muchos teólogos tienen un sistema teológico incompleto, desequilibrado. Esa costumbre es escoger algunas enseñanzas bíblicas y descuidar otras. Pero nosotros debemos buscar un sistema doctrinal y una confesión de fe que abarque todas las palabras divinas. Debemos afirmar los aparentes extremos de distinciones como la soberanía divina por un lado y la responsabilidad humana por el otro. La elección divina y la libre oferta del Evangelio. La unidad y diversidad de la Trinidad. La libre gracia por la fe sola y el llamado a la vida de santidad. Las buenas obras y el amor y la verdad. No podemos exaltar un punto al descuido de otros. Debemos sostener el balance bíblico y ser consistentes con todo lo que Dios ha dicho. El Dr. Waldron usa una ilustración útil en este punto, en que dice que esas verdades son como dos árboles que han crecido juntos por tanto tiempo que sus ramas se han entrelazado, ya se conectan los unos con los otros. Y cuando uno dice, pues no quiero ese árbol, se puede tratar de dividirla, uno termina perdiendo el árbol que trataba de salvar, porque está tan conectado. Es fácil. Cuando uno corta una rama de una, también está dañando a la otra. Entonces debemos buscar mantener los dos, alimentar los dos y tener una... Aunque nosotros quizás no tengamos la respuesta a esas preguntas o la solución a cómo reconciliar o conciliar esos dos extremos, pero si Dios lo enseña en su palabra, debemos mantener ese balance. Queremos ser teólogos de toda escritura, pero también queremos ser santos de toda escritura. Es decir, queremos ser teólogos con un sistema doctrinal que puede abarcar toda la Biblia, pero también desarrollar una vida que es consistente con todo lo que la Biblia nos manda. Queremos que tanto nuestras mentes como nuestros corazones y vidas sean conformados a la toda escritura. Tanto en la teología como en la vida, eso es una embarcación de vida. Pero con un estudio consistente y profundo de las Escrituras, podemos ir conformándonos cada vez más a lo que toda Escritura espera de nosotros. La Biblia entera nos revela la gloria de Dios y todo nos debe conformar a esa misma imagen. Nuestra vocación es alta y gloriosa, y para apreciarla correctamente y poder cumplirla necesitamos la historia divina entera. ¡Qué joya Dios nos ha dado en su palabra! Que nuestro estudio de cualquier pasaje nos lleve a amar toda la Biblia mejor. Que leemos la Biblia con nuestras mentes y con nuestros corazones para que al experimentar toda la Biblia podemos ser estimulados al amor de Dios y todo lo que nos ha dicho. Que no le retengamos ninguna parte de nuestro ser, mientras no rechacemos ninguna parte de su revelación.
Que todo nuestro ser interactúe y sea cambiado por toda la palabra de Dios. Todo nuestro ser, mente, corazón, vida y toda la palabra del Señor. Para que seamos cristianos en mente, corazón y vida de la toda Escritura. Entonces, mis hermanos, espero que el Señor nos ayude, teniendo ahora una manera de acercarnos a la palabra del Señor, un mejor entendimiento de qué es la Biblia y cómo Dios espera que nos acerquemos a ella. Seamos fieles a todo lo que Dios ha dicho. Toda la Escritura que Dios nos ha dado es útil para nuestra enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Necesitamos toda la Biblia, no solamente nuestras partes favoritas, pero todo lo que Dios ha revelado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.